Durante la presentación del quinto Informe Interamericano de la Educación de los Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, expuso que la educación de los derechos humanos ayuda a la consolidación de la democracia. Me parece que el informe nos marca una ruta sustantiva de educación con perspectiva democrática. Y está justamente borda en ese concepto que a mí me parece como el aporte más significativo, más allá de los valores que ya se han resaltado. Y terminaría diciendo lo que decía Paulo Freire. Decía que la verdadera educación consistía en educar para la libertad. Entonces yo creo que este informe nos da valores significativos de la educación para la libertad. Ese debe ser el fin. La creación de hombres y mujeres libres, que pasan por la escuela y que la escuela no sea una colección de anécdotas del cuadro del horror, ¿no? Sino que sea una experiencia de vivencia, de ejercicio de derechos, que permita fortalecer en esa práctica una sociedad mucho más democrática. En su momento, Diego Iturralde, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, resaltó que el instituto ha producido 5 informes educativos en donde se retoman temas como el desarrollo normativo, los textos escolares y la formación de educadores, entre otros. Agregó que en algunos países de América Latina, la deserción escolar se da después de que las y los adolescentes cumplen los 14 años. El 75% de la población en edad escolar está en esa edad. Casi los 14 años están en América Latina, según las cifras de la UNESCO, etcétera. Hay números gruesos, están entre los 10 y 14 años. Entonces hay un impacto. Después de los 14 se empiezan a ir de la escuela, sobre todo las mujeres que se van más temprano. Ana María Rodino, coordinadora del área pedagógica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, enfatizó sobre la producción de materiales didácticos para autoridades de escuela y educadores desde una perspectiva de educación en derechos humanos. Creemos que es muy importante que cada país se realicen diagnósticos nacionales de los contenidos de derechos humanos que estén presentes en el currículum, solamente para identificar los puntos críticos donde habría que incorporar contenidos ausentes o reforzar contenidos incompletos o desarticulados. Recomendamos también introducir o ampliar los contenidos de educación en derechos humanos, considerando las sugerencias que el Instituto ha desarrollado en su propuesta curricular y metodológica. Y respecto al modo de inserción de la educación en derechos humanos, nos convencimos, y por eso lo compartimos con las autoridades educativas, que el modo más eficiente, que garantice más incorporación y más trabajo con los contenidos, sería hacer coexistir la modalidad disciplinar o específica con la modalidad transversal. La modalidad disciplinar le da un lugar en el currículum, le da fuerza, le da foco, y la modalidad transversal le da una continuidad a lo largo de todo el sistema. Pero si solo nos quedamos en hay una pata que nos queda renga. Finalmente, la especialista en educación en derechos humanos, Silvia Conde, lamentó que los contenidos en derechos humanos en la currícula escolar no tengan la fuerza necesaria para que trasciendan. Entonces es finalmente una gran estrategia para la transformación de nuestras sociedades, y en el camino de ir consolidando la educación en derechos humanos en la región, nos hemos planteado los educadores en derechos humanos también una serie de pasos que dar para que este gran propósito de la educación en derechos humanos sea una realidad. Es decir, el objetivo de la educación en derechos humanos no es que los alumnos conozcan sus derechos y punto, no es que los alumnos de repente reclamen, o los jóvenes o los niños de repente reclamen o de repente denuncien alguna injusticia o alguna violación, sino que esto sea una forma de vida, una convicción de los individuos, de los grupos y de las sociedades, y se transformen finalmente las relaciones sociales y políticas, no solamente a través de la educación,
pero sí como uno de sus pilares.